muchachos, vamos a iniciar la clase. Bueno, como les había comentado en la clase anterior, hoy los temas van a ser HTML y CSS, más que nada. No se preocupen tanto por la parte práctica, porque pues para el desarrollo web se necesitan tres cosas: HTML, CSS y JavaScript. Cuando veamos la próxima clase JavaScript, vamos a hacer el ejercicio completo, y ahí más que nada porque en la clase de hoy vamos a ver muchos términos y cosas que son algo delicadas de entender, que no son tan digeribles. Entonces, más que nada, el día de hoy vamos a ver esos conceptos claros para que ustedes lo puedan interiorizar en esta semana, y ya la próxima clase hacemos como tal un ejercicio práctico de lo que es básicamente HTML, CSS y JavaScript. ¿Listo? Entonces, ahorita no, por eso yo no tengo tanto afán ahorita de instalar los programas, pero ya para la próxima clase sí. Es más nada de eso. ¿Listo? Bueno, como dije, para el desarrollo web son tres partes fundamentales: es HTML, CSS y JavaScript. ¿Qué es HTML? Básicamente es un lenguaje de maquetado de hipertexto, que lo que sirve más que nada es para darle una estructura a nuestro sitio web. Básicamente HTML es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ejecuta, él va ejecutando línea por línea de manera secuencial. Esto es diferente. Bueno, más que nada, que hacer la aclaración: HTML no es un lenguaje de programación. Como dije, es un lenguaje de maquetación. En los lenguajes de programación, así por no dejar esa idea tan suelta, los lenguajes de programación básicamente hay dos grandes tipos. Uno es el interpretado, que es el que se ejecuta línea por línea, y el otro es el compilado. Compilado es como Java, que lo que hace es coge el código, genera un ejecutable, que en el caso de Java es el .java, y ese ejecutable es el que se utiliza. ¿Cuál es la diferencia más que nada entre los dos? El interpretado usualmente corre más rápido, pero para uno usarlo tiene que correr, cada vez que uno lo quiera usar tiene que correr. En cambio, el compilado, usted solo lo compila una vez y ya ese ejecutable lo utiliza para siempre. Bueno, HTML es un estándar. Este estándar viene desde los años 90, desde que básicamente nació todo lo que es Internet. Por lo tanto, este estándar lo puede interpretar cualquier tipo de navegador, ya sea un navegador en un computador, o dentro de un celular o una tablet o otro dispositivo que soporte el navegador. Por lo general siempre va a mostrar lo mismo, solo hay algunas diferencias mínimas, pero eso es más que nada por configuración. ¿Listo? ¿Cuál es la estructura básica de HTML? HTML tiene unos elementos que utiliza, son conocidos como tag o etiquetas. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? No sé si para los que vayan a estructuras de datos, hay una estructura de datos llamada árbol, que es básicamente como una manera de organizar la información, y tiene unas características específicas que permiten una rápida navegación en diferentes formatos. ¿Qué es lo que pasa? HTML está basado en esta estructura de árbol. Se le dice árbol más que nada es por una abstracción del mundo, donde se supone que está la raíz. Bueno, aquí le toca usar la imaginación y darle la vuelta a un árbol. Entonces está la raíz como el punto de inicio de todo, y de ahí cada nodo o cada parte del árbol va a tener una ramificación. ¿Qué quiere decir esa ramificación? Que va a tener unos hijos, y donde se va a hacer una herencia en cascada, básicamente. ¿Listo? Esto también va a ser importante para entender mejor qué es CSS. ¿Listo? Entonces, la estructura básica de cualquier archivo de HTML es la etiqueta HTML como tal. Dentro del lenguaje solo puede haber solo se llama una vez esta etiqueta. Entonces, generalmente, si te bota error es porque o llamaste más veces o no la cerraste bien. ¿Listo? Dentro de esta etiqueta HTML hay dos etiquetas muy importantes, que es el head y el body. En el head va información que es para el navegador o motores de búsqueda, que esta información no se va a mostrar en ningún lado, pero es metadata que los navegadores y sitios web utilizan por debajo,
que nos pueden ser muy útiles. Por ejemplo, en esta parte del head, más adelante veremos que es por donde podemos llamar librerías, podemos agregar plugins, cosas de ese estilo que generalmente son muy útiles y no necesariamente tienen que ir dentro del body. Dentro del body es básicamente todo lo que se va a mostrar, que es todo el contenido que se va a ver dentro de la página. ¿Listo? Listo. Bueno, pero entonces, ya que lo mencioné, ¿qué son las etiquetas? Básicamente las etiquetas son pequeños bloques de código que se utilizan para... hay una gran variedad. Se utilizan básicamente para ciertos escenarios, ciertas especificaciones que vamos a ver más adelante, y por lo general estas contienen algún tipo de contenido. Hay unas que son diferentes a otras porque hay unas que pueden contener más etiquetas, hay otras que solo contienen información. ¿Listo? En estas etiquetas también tienen ciertos atributos, haciendo así el paralelismo con objetos. Básicamente son las propiedades que pueden tener estas etiquetas, y dependiendo de la etiqueta puede tener unas propiedades o no. Es la manera de... Aquí se les llama básicamente atributos, y permiten tener comportamientos especiales de las diferentes etiquetas. Básicamente así es como se escribe una etiqueta. La etiqueta, hay dos tipos de etiquetas: las que necesitan cierre y las que no. Las que, por decirlo así, el navegador interpreta como autocierre, que son las que solo inician con el menor, el nombre de la etiqueta y el mayor. Hay unas que son así, otras que sí necesitan, como la etiqueta A, que necesita una de cierre. Entonces, como dice, este va a ser el nombre del atributo. Bueno, se le llama la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre. Dentro de la etiqueta de apertura va el nombre de la etiqueta, y acá es donde generalmente es donde siempre van a ir los atributos. Entonces el atributo va a llevar un nombre del atributo y un valor que siempre este valor no se lo pasa en comillas. Así es como está el estándar desde hace años, siempre se ha mantenido así. ¿Cómo se diferencian las que tienen cerrado? La gran mayoría que tienen etiquetas de cierre es porque adentro o pueden contener otras etiquetas o pueden tener contenido. Las que son de cierre automático son unas muy específicas que por lo general no llevan nada de contenido adentro. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a ver que, por ejemplo, la etiqueta meta, que es básicamente la etiqueta que se utiliza en el head, que para traer librerías o otros recursos de otros sitios es de este estilo. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a pasar a los diferentes tipos. Ahí, si no estoy mal, aquí estamos hablando de HTML5, la versión 5. Básicamente esta es la última actualización que hubo. Hay muchos cambios y más que nada se van enfocados a las buenas prácticas de codificación. En esa página que sale ahí es básicamente que pueden visitarlo si quieren, es htmlreference.io. Es una web donde está toda la documentación de HTML5, que lo muestra de una manera organizada y bonita, básicamente. Pongo aquí un momento el navegador, explicar una cosita. Pues aquí yo saqué parte de la documentación. Básicamente en las diapositivas que más adelante se las vamos a pasar, yo las clasifiqué de una manera, que están clasificadas de otra. Pues básicamente porque aquí en la web te dan unas características propias de los elementos. Yo lo organicé para más que todo para tener conocimiento, porque hay unas que se comportan parecido o que se utilizan en ciertos casos. Esas son las que yo como las tengo ordenadas en las diapositivas. ¿Listo? Dos cosas que ahora que me acuerdo no están en las diapositivas. Hay dos clases de etiquetas. Una es inline y otra es block. La inline por lo general suele tener solo contenido, o sea, texto, imagen o algo así específico. Las de en bloque son las que
se utilizan como contenedores y son las en las que uno puede meter más etiquetas de diferentes estilos. ¿Listo? Entonces esa es la diferenciación que hay, lo muestra de inline y en bloque. ¿Listo? El self closing es las que les decía que eran las que se autocierran, que son, esas son muy específicas, son muy pocas, de las 113 son como unas 10 más o menos. Hay otras que son meta, que esas sí son como tal, que se utilizan en el head. Hay un montón de variedad para, pues, si quieren ir viendo mientras explico las demás. ¿Listo? Listo, bueno, la primera que nada, otra herramienta fundamental que vamos a, como todo esto, uno cuando lo corre lo va a ver es en el navegador. Otra de las herramientas fundamentales del que uno se hace muy amigo en esta carrera es la consola del navegador como tal. Si están en Chrome, si no estoy mal es F12, uno le da F12, les va a salir como un menú a un lado o en una ventana emergente, que le va a ayudar, tiene diferentes herramientas que son muy útiles al momento de desarrollar. Si quieren les muestro aquí, en cualquier página, pueden estar desde cualquier página, les muestra esto. A mí me gusta más que nada que sea esta herramienta, pues están los elementos, este básicamente es el inspector. Aquí uno puede señalar, bueno, aquí no se ve cuando está así. Uno puede señalar y le señala el elemento donde se encuentra dentro del navegador. Esto es para el HTML. Acá abajo también se ven los estilos y el CSS que más adelante vamos a ver. Aquí a un lado está la consola, que es donde uno puede probar código JavaScript como tal. Y ya las demás herramientas son, por ejemplo, las de network, que es básicamente cuando uno ya hace llamados a APIs o a internet, consumir cualquier recurso que no sea propiamente de esta página. Y esas son las que más se utilizan. Hay un montón de otras herramientas como el uso de la memoria, la seguridad, todo ese tipo de elementos que esos ya son más profesionales y pues para lo del curso no tiene tanta cabida. ¿Listo? Ahora este como emergente y lo voy a dejar un momento. ¿Por qué menciono esto? Si lo notan, aquí cuando ustedes se meten ahí en el inspector, al principio les sale como si estuviera comentariado esta etiqueta. Esta etiqueta de document HTML, esta es una etiqueta que se autocierra. Básicamente es una etiqueta que le está indicando al navegador en que este es un archivo HTML5. Básicamente, eso fue una de las cosas que se agregaron en esta versión. Como ya les dije, la etiqueta raíz o padre, que es la que siempre va a estar, es HTML. Esa también es en bloque. Básicamente representa la raíz del documento y aquí dentro es donde van a ir todas las demás etiquetas. Hay otras que son de metadatos del documento, como ya les había mencionado, que básicamente las etiquetas que van a ir dentro del head, que es el que le da la información al navegador, le da información importante al navegador, que puede ser como título, que básicamente es cuando ustedes abren una pestaña en cualquier navegador, si ven que tienen arriba encima de la pestaña un nombre o algún texto, esta es la etiqueta que uno utiliza para colocar ese nombre o ese texto. Link, básicamente esta es una etiqueta que se autocierra, básicamente se utiliza para traer enlazar más que nada diferentes recursos externos al documento. Comúnmente es utilizado para importar la hoja de estilos, que es el CSS. Meta, básicamente metadatos. Ahí en la documentación pueden especificar, se especifica más. Style es una etiqueta especial que por buenas prácticas no es tan recomendable utilizar, ya que en Style, dentro de la etiqueta Style, uno puede hacer código CSS. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta etiqueta, como está dentro metida del head, el head se llama cada vez que usted ingresa a la página. Si esta etiqueta contiene mucha información, vuelve lenta la página. Entonces es como si estuviera cargando todos los estilos al mismo tiempo cada vez que yo interactúe con alguna página. Por eso, más que nada, los estilos
se tienen eso en un archivo aparte y se llaman a través de un link dentro del head. El script es parecido, pero en vez de que sean los estilos, aquí es donde uno puede definir código JavaScript. Tampoco es tan recomendado, pero es importante que también sepan que existe. Cuando uno utiliza style, generalmente uno solo lo utiliza cuando está en un ejemplo chiquito y el código CSS no es muy largo. O sea, un par de líneas más, o sea, que no exceda más de 50 líneas es suficiente. Otras etiquetas que existen son las de selección o de estructura de HTML. Aquí es donde va más que nada la de body y todas las posibles que van a ir dentro del body. Como dije, el body básicamente es toda la pantalla, todo lo que se va a mostrar dentro de nuestra página web, y esta siempre va con etiqueta de apertura y de cierre. Otra etiqueta que hay, tanto nav, main, section, article, son etiquetas que se diseñaron específicamente para un propósito. Dentro de la navegación, espera, no recuerdo si esta imagen estaba por aquí o yo la quité. No, yo la quité. Básicamente la distribución como se tiene dentro de la página web, porque básicamente las páginas web tienen una estructura más o menos estandarizada, que ustedes se dan cuenta cuando navegan en internet. Más que nada hay un encabezado, que es la etiqueta nav, que es la que va arriba y generalmente tiene los botones para redireccionar o buscar, o el filtro de buscar. El main básicamente va a ser la página, la sección en medio, que se va a ir modificando, que por ejemplo cuando usted navega es la que cambia dentro del contenido. Secciones va a ser un contenedor más chiquito dentro del main, al igual que article. At sites es más que nada para esos componentes flotantes que son en una barra al lado. Los diferentes H's es más que nada títulos, porque hay del 1 al 6. Bueno, las H's se utilizan más que nada para títulos o ese tipo de cosas. Estas son de cierre, entonces tanto cuando uno la abre debe cerrarla. Se utilizan más que nada es para de modo jerárquico. Como les explicaba la clase pasada, todo esto de HTML es lo que viene de los inicios. En un inicio solo se utilizaban como una herramienta para mostrar información como tal, entonces muchos de estos va a aparecer más que nada es como artículos de revista y de ese tipo, cosas muy estéticas, más que nada es al diseño. Entonces esta parte va más enfocada a eso. También está header y footer. El footer básicamente el pie de página. Las que son agrupadas por contenido, básicamente estas nos permiten un cierto trato especial a diferentes tipos de contenido. La etiqueta P, por ejemplo, es más que nada para párrafos. De las más usadas son tanto la OL como la UL, que son básicamente listas. La de O son las ordenadas, listas ordenadas, o sea, cuando quieres tener un componente, un listado y salen con el numerito, ahí es cuando uno utiliza la de O. La de U son para las desordenadas, o en inglés unordered, que son las de punticos, que más que nada se utilizan es cuando no le tienen una prioridad o un enfoque a cómo lo lista. El LI es básicamente list item, que es básicamente lo que va metido dentro de ya sea una lista ordenada o desordenada. Y el div es la etiqueta es de las etiquetas más utilizadas, que básicamente es un contenedor genérico. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, en HTML4, todas estas de aquí atrás no existía, del body de nav, main, section, article, footer y header no existían. Lo que existía era una etiqueta div con un ID con ese nombre del componente. ¿Qué es lo que pasa? Más adelante veremos que el ID es un atributo de las etiquetas que solo se puede
como es un ID, tiene que ser único. Entonces, muchas veces uno no podía repetir un artículo o cosas de ese estilo, me tocaba recurrir a otros tecnicismos. Y lo que pasa es que esto complica más a la hora de hacer la hoja de estilos. Entonces, cuando se hizo ese cambio de HTML a HTML5, se agregaron estas etiquetas semánticas, que básicamente, ¿qué es una etiqueta semántica? Es una etiqueta que usted con solo leer la etiqueta sabe qué hace. ¿Y por qué son tan importantes? Hay algo llamado, más que nada es con el furor que salió en la época de los 90 de los motores de búsqueda, que es el SEO, que básicamente es un algoritmo de búsqueda. ¿Qué es lo que pasa? Como este estándar es más nuevo, lo que buscaban era impulsarlo o promoverlo de esta manera. Entonces, cuando se utiliza estas etiquetas semánticas, le da una mejor puntuación a su sitio web, ya que también estas etiquetas semánticas son muy útiles a la hora de hacer páginas inclusivas. Por ejemplo, lo que es páginas donde tienen este asistente de voz para las personas que son ciegas. Estas páginas son muy útiles porque le permite a estas tecnologías hacer una mejor descripción y hacer más inclusivo el software, que es básicamente la finalidad que uno tiene al momento de desarrollar, que es poder darle una herramienta a todas las personas básicamente. Etiquetas semánticas de texto, pues como vimos ya en el ejemplo anterior, el A es más que nada una etiqueta para un hipervínculo dentro de un documento HTML. El strong es básicamente como resaltar una palabra. El small pues lo que hace es que en vez de la letra se vea más chiquita, la fuente. Sites para citar, y el sub y el sub, que es ya de subíndices o superíndices. El span es de los más utilizadas. El BR es un salto de línea, pero este generalmente no se utiliza porque es mejor práctica esos saltos de líneas hacerlo desde el manejo del CSS. Ahora vamos con las etiquetas que son más que todo de contenido. Cuando me refiero a contenido, las anteriores más que nada se utilizaban para texto o hipervínculos. Aquí estas de contenido se utilizan para el otro tipo de media que hay, que es imagen, video, sonido y diferente y todo este tipo de media. Entonces el de IM es el que se utiliza para pintar imágenes. Esta se autocierra, o sea, no necesita la etiqueta de cierre. El iframe sí lo necesita, pero el iframe es un contenedor más amplio que también permite anidar diferentes documentos, diferentes etiquetas dentro del iframe. El M es básicamente un embedido que se puede utilizar básicamente como para traer videos de YouTube y embeberlos dentro de la página. El object es ya uno más genérico, que también puede no solo traer videos y eso, sino también otros plugins más genéricos. Está tanto el de video como el de audio. El de sort, que es una alternativa más genérica, y el de SVG, que es básicamente una imagen vectorizada. Aquí algo que aclarar muy importante es el uso de las imágenes, que toca tenerlo muy en cuenta al momento de desarrollar, porque básicamente se utilizan dos tipos de imagen, que es o PNG, más que nada tres, o PNG o JPN o JPG o el SVG. ¿Cuál es la diferencia? El JPN, por ejemplo, es un formato que tiene que es con pérdida. ¿A qué se refiere con que es con pérdida? Hay dos clases de imágenes, la que es con pérdida y sin pérdida. Con pérdida es la imagen que uno al momento de redimensionar se pixelea. Eran los primeros formatos que nacieron, ya después se crearon nuevos formatos que eran sin pérdida, pero ¿qué es lo que pasa con los formatos sin pérdida? Generalmente pesan más. Entonces ahí es donde uno entra en la discusión de qué sacrifica, calidad del producto o rendimiento. Entonces generalmente el SVG se utilizan para imágenes chiquitas que sí se necesita la información, pero que no son tan grandes, como los logos de
páginas y ese tipo de cosas, que es lo que yo recomendaría para utilizar en logos. Ya cuando es una imagen grande, uno busca que el tamaño, ya venga la resolución, o sea, que la resolución que uno va a utilizar sea el tamaño de la imagen para que precisamente no se pixelee. Bueno, esta es otra, como la agrupación que les di, porque también uno puede hacer tablas en HTML. Sí, básicamente tiene una estructura que ya es un poco más complicada y más engorrosa, entonces aquí tienen todas las etiquetas que se utilizan dentro de la tabla. No voy a indagar mucho en esto para no perder tanto tiempo. Lo otro que sí es muy importante, que estos son los que más se utilizan, son a la hora de crear formularios. Básicamente porque estas etiquetas, los formularios permiten tener una mayor interacción con el usuario y permite, más que nada, lo más importante en esta era, captar información. Entonces, está la etiqueta de form, que es básicamente es la etiqueta que se utiliza para contener un formulario. El label, el input es el que más variedad y versatilidad tiene, porque puede ser un campo de texto, un campo de fecha, solo numérico, donde uno pueda meter solo números, o subir y bajar, un slider, todo ese tipo de cosas. Está el button. Button es básicamente pues un botón donde uno le da clic y dependiendo de la acción que uno le adjunte, hace una cosa u otra. También está el select y el option. El select básicamente es para una lista desplegable, que es básicamente un formulario, un componente que despliega opciones. Las opciones se utilizan en el option y cuando uno selecciona, este valor es capturado y uno puede utilizarlo dentro del código. Generalmente estas acciones lo que disparan es una función o una función en JavaScript, que uno le da el manejo en la parte de cuando veamos JavaScript, que básicamente va a ser un ejercicio de estos la próxima clase. Y el text area pues básicamente es como un componente más grande, es componente parecido al input, solo que como se especifica para solo texto es mucho más amplio y pues puede soportar mucha más cantidad de información para que no se vea una línea interminable de texto en el campo, en un input, sino sea más como un recuadro. Con eso en mente ya vamos a pasar a lo que es CSS, que es básicamente la segunda parte de la clase de hoy. En esta me voy a enfocar más porque de las cosas que hay que entender, de las tres cosas importantes del desarrollo web, generalmente con las que uno más lucha es o con el CSS o con JavaScript. Como vieron, HTML básicamente es acomodar etiquetas, acomodar bloques. Eso no es tan complicado. CSS sí ya ya es más complicado porque ya es por lo menos para nosotros los ingenieros es más complicado porque ya es más un tema de diseño. Entonces en esta parte generalmente es donde se especializa la gente de diseño, creo que es gráfico, si no estoy mal, los que utilizan este tipo de cosas cuando hacen desarrollo, diseño en web. Entonces CSS básicamente el significado que tiene en inglés es hoja de estilos en cascada. Muy importante el término de cascada porque dependiendo cómo se escriba el código en la hoja de estilo va a tener un impacto al momento de presentar o pintar dentro de nuestro navegador. ¿Qué es CSS? Básicamente es un lenguaje que se utiliza para el diseño de un documento HTML. CSS describe básicamente el comportamiento que tienen los elementos HTML. Entonces básicamente en el CSS uno va a escribir diferentes reglas para darle comportamientos a las etiquetas de HTML, o también pues como las etiquetas tienen unos atributos, a través de unos atributos específicos uno puede darle mayor dinamismo a la página. ¿Qué es una regla HTML? Básicamente, bueno, en HTML se escriben las diferentes reglas, como se escriben en el orden va a tener una importancia o no. ¿Cómo está estructurada la regla? Básicamente la regla va a tener aquí un body, que es un selector, que básicamente el selector puede ser o una clase, o una ID,
o un elemento o etiqueta de HTML. ¿Qué es una clase de un ID? Más adelante vamos a ver. Dentro este indicativo va a abrir corchetes y aquí adentro van a ir las diferentes propiedades y los valores que se le van a dar. Muchas veces dependiendo del elemento o de la etiqueta, se va a tener una propiedad o va a tener varias propiedades. ¿Listo? Más que nada por eso es que hay unas referencias de HTML, se ve cada tipo de etiqueta, qué propiedades tiene. También se van a utilizar, aunque generalmente hay unas genéricas para casi todas, que son el de fondo, color, tamaño, ese tipo de cosas. Bueno, entonces se le da el nombre de la propiedad y se le da valor. Esa es la declaración o la regla en CSS. ¿Listo? Esta página es una página, para mí me parece muy divertida y básicamente representa, cuando uno entiende bien CSS, es como una prueba final. Si quieren vayan ingresando, es flukeout.github.io. Es más que nada, esta página es un reto donde de una manera didáctica les van a mostrar cómo se utiliza CSS. Es más que mostrar, es más un reto, porque son 32, si no estoy mal, 32 diferentes preguntas donde te van a mostrar o platos o comida o diferentes elementos, que estos elementos lo que van a representar son uno de los elementos de nuestra página web y las diferentes maneras como uno puede mezclar los selectores para darle una regla en específico. ¿Listo? ¿Ya todos se traen la página? Si quieren pueden ir intentándolo el reto a medida que voy explicando el resto de cosas. ¿Listo? Como dije, los selectores es básicamente donde va el body, donde veamos la regla. Hay 5 selectores básicos, más adelante veremos selectores combinados y hay otros mucho más específicos, pero básicamente los 5 con los que vamos a empezar son los 5. Está el selector universal, que básicamente es un asterisco, que este selector lo que va a decir es aplíquele la regla a todo lo que sea etiqueta HTML. ¿Por qué se utiliza esto? Porque en el navegador, cuando veamos en la siguiente clase el ejercicio, el navegador va a tratar de interpretar y mostrar lo que uno haga en el código HTML con los estilos de CSS. ¿Qué es lo que pasa? Como es un estándar y como tal HTML no es un lenguaje de programación, si falla algo, él no te va a mostrar un error en consola. Él simplemente no va a pintar el elemento. Él simplemente lo va a ignorar, entonces ahí es cuando uno dice como, uy, aquí qué pasó. Y uno no tiene una retroalimentación clara de por qué falló. Simplemente uno sabe que falló ese elemento y ya nos está mostrando. Entonces, el selector universal básicamente es más que nada utilizado por el navegador. Cuando veamos pues lo podemos ver aquí en el inspector, aquí donde era que uno veía el layout, styles. Los navegadores, como dije, el CSS corre en cascada. Primero va a correr los estilos que tenga el navegador y luego va a correr los estilos que uno le pase con nuestro proyecto al momento de desplegar. ¿Por qué se hace esto? Porque el navegador se tiene que asegurar que por lo menos se pinte algo. Entonces deja unos estilos genéricos que uno, más adelante veremos ciertos temas de manera de romper esos estilos para reescribirlos y poder uno dar ese dinamismo o mejora a nuestra página. ¿Listo? Entonces básicamente para eso se utiliza el universal, que es en el body, que es colocar sobre el asterisco. ¿Listo? Están los de tipo, que básicamente son los que coinciden con un nombre específico de una etiqueta HTML. Están los de clase, que clase, la gran mayoría de las etiquetas tienen como atributo que uno se lo puede dar al momento de que uno crea la etiqueta HTML. Están los selectores de atributos, que es básicamente parecido al de la clase, solo que es más específico porque solo puede buscar por ciertos atributos en específico que utilice.
Por ejemplo, que quiero darle, ponerle cursiva que se pinte de azul a las etiquetas que sean hipervínculos. Entonces uno busca lo que es el H-reference, que es como se utilizaba la etiqueta A, porque no solo con la etiqueta A se pueden hacer hipervínculos. ¿Listo? Y también está el selector de ID, que como les decía, el ID es un atributo en HTML que básicamente le da una identificación única a la etiqueta. ¿Listo? También están unos combinados que básicamente les va a servir más adelante en una de las pruebas de la página, que es básicamente, como decía, como es una estructura de árbol, hay elementos que son hermanos. ¿Qué es hermano? Quiere decir que tienen el mismo padre. Entonces puede estar adyacentes, pueden ser hermanos genéricos que no necesariamente tienen que estar uno al lado del otro. Puede incluso combinarlos para que se aplique por ejemplo, que yo quiero aplicar a una cierta parte de la pantalla, que lo aplica a lo que tiene contenido ese elemento. Entonces es cuando se hace la combinación de padre a hijos, y también la de descendencia. ¿Listo? ¿Cuál es el término importante que se resalta más que nada en CSS? Como lo decía, el término de cascada. Este es un concepto estrechamente relacionado con la especificidad, que ya más adelante lo vamos a ver, que son los mecanismos que tenemos de control sobre las diferentes reglas y en caso tal que llegue a haber un conflicto. El primer nivel de simplicidad de las cascadas es básicamente cómo están escritas o ordenadas en el archivo CSS. ¿Listo? Si por ejemplo dos reglas tienen la misma especificidad, esta aplicará por la última que encuentre. Básicamente, si uno coloca una regla por ejemplo para el H1 al principio del documento, más adelante la reescribió, él va a tomar la última. ¿Listo? Entonces, para esas cosas toca tenerlas claras, porque muchas veces pasa que uno está escribiendo el código CSS, guarda los cambios, va a ver la página y no muestra lo que uno quiere, o no muestra de la manera que uno no lo quiere. Entonces uno dice como, ¿aquí qué pasó? Como les decía, esto como no es un lenguaje, como tal no es un lenguaje de programación, CSS, no te va a mostrar un feedback, sino va a tratar de pintar lo que interpretó. ¿Listo? Entonces muchas veces lo que pasa es que tú creas tu archivo de CSS y estás utilizando alguna librería o un framework, que el framework ya tienes desarrollado, metido dentro de la librería, y entra en este conflicto, y es cuando llega a mirar esas reglas de especificidad. Entonces, más que nada, esto va orientado a eso, que tener claro cuáles son esos conflictos y de qué manera lo podemos solucionar. Otro término que aquí también se tiene en cuenta es la herencia. Debido a que en CSS la herencia son los valores que tienen por defecto, que muchas veces, como esta es organizaciones de árbol de padre a hijo, muchas veces por temas de optimización le queda más fácil heredar esos valores. Entonces el navegador lo va a interpretar así. Entonces muchas veces valores que uno tiene de unos elementos se los va a traer del padre. Entonces uno lo que hace es pues simplemente ignorar esos en el hijo y simplemente que los tome del padre. Por ejemplo, el tipo de fuente. El tipo de fuente generalmente viene descrita en el selector universal, y generalmente te lo trae el navegador. Cuando uno quiere un tipo de fuente específica, a uno le toca utilizar ciertas herramientas para poder agregársela y que se la coloque. De hecho, este es uno de los problemas más comunes que uno encuentra al puro inicio de un proyecto. Entonces, como les decía, la especificidad. Esperen un minuto, tomo un sorbo. Bueno, como les decía, la especificidad
es un criterio, básicamente es el criterio como el navegador va a tomar las reglas. Básicamente, el que tiene la menor especificidad es el universal, precisamente porque lo que se busca es que con las clases o los atributos uno le dé una importancia al elemento, le dé ese estilo, y que en caso de que no encuentre ese, le dé del universal. Entonces, por eso es el universal, es el genérico, es el de más baja especificidad. Es como cuando uno está ¿cómo se llama esto? En la prioridad de los operadores, cuando uno hace cómputos, la precedencia de los operadores, si no estoy mal. Es lo mismo, básicamente es lo mismo la precedencia. Cuando, por ejemplo, en programación uno colocaba una expresión aritmética, ¿qué es lo que hace primero y qué es lo que hace de últimas? Es esto mismo, solo que aquí está aplicado al revés. Hay un atributo que uno le puede colocar después en la regla de CSS, después de que uno coloca la propiedad, el valor, uno le puede colocar esta etiqueta que es importante, que básicamente es darle la máxima prioridad, o sea, la máxima especificidad, pero esto es muy mala práctica porque es básicamente darle un usuario administrador algo nuevo en la página. Es como la comparación más, sí, es como darle la clave de la base de datos al nuevo que ingresa al grupo. Básicamente esa es, o sea, es importante que tengan claro que existe, pero que traten de lo posible no utilizarlo, porque muchas veces uno lo utiliza en un momento de desesperación que dice no me está funcionando eso, le coloco no importa, pero lo que pasa es que esto puede desencadenar otros errores, básicamente que aplique un estilo a una etiqueta, pero como eso se aplica a todo el sitio web, uno puede estar utilizando una etiqueta en un lugar y al darle ese estilo afectar la etiqueta en otra parte del sitio. Entonces es muy importante porque lo otro es como está importante, uno no sabe al momento de que le dio no puede mapear de dónde viene ese error, porque como les decía, por la especificidad el navegador va a pintar la regla. Entonces, si uno le colocó no importa y no le avisa, por ejemplo, eso se ve muy común en entornos de desarrollo en un grupo que está trabajando en un proyecto que es básicamente el escenario real en el campo laboral, como uno puede mapear eso, uno va a perder mucho tiempo tratando de buscar dónde está ese error. Por eso es que es muy importante, o sea, por eso es que no es que nada recomendado gratuito, pero tenerlo presente que sí existe. Estilos en línea, básicamente, así como veíamos que había una etiqueta style en los hits en HTML, también hay una propiedad de las etiquetas que es style, que básicamente es, uno le coloca style, abre comillas y ahí le coloca una regla de CSS. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que parecido al important, pero este sí es un poco más fácil de mapear. Parecido al important, es en un sitio específico y, por ejemplo, si uno quiere replicar ese comportamiento, le tocaría copiar y pegar esa línea en los diferentes lugares donde se necesite. Entonces, algo que se va a ver mucho que esos estilos es que son malas prácticas, son cosas que se han ido heredando desde como al principio nació todo esto, pero que poco a poco se han ido mejorando. El ID, como bueno, básicamente estos tres son los recomendados para utilizar en el momento de hacer CSS, que el ID es darle un identificador único a la etiqueta, que más o menos sí se necesita, pero a veces es más recomendable utilizar los dos otros tipos de especificidad, que es el de clase de atributos y el último que es el de elementos. De clase, como les decía, class como tal es una palabra que dentro del HTML es un atributo. Entonces uno le da, llama ese atributo, le da un valor, que básicamente es hacer un ID genérico. Como es una clase, pues no es único, entonces básicamente es
una clase, como para los que ya vieron algo de Java, es una clase. Entonces es más un genérico, una plantilla, que es lo que se utiliza más que nada en los frameworks, que por ejemplo el más conocido es Bootstrap, no sé si alguien lo ha escuchado. Bootstrap lo que tiene en su documentación es lista de clases que ellos tienen en sus librerías, y básicamente lo que uno hace es importa la librería y ya está eso todo metido dentro de una hoja de estilos propiamente de ellos, que ya se lo facilita a uno. Pues atributos, como decía, puede ser el hrefs o diferentes cosas que esos los utilizan más adelante los que están haciendo el ejercicio del principio. Y el de elementos como tal, ya se refiere al nombre de una etiqueta. ¿Listo? ¿Qué es importante al momento de utilizar CSS? Es el modelo de caja. ¿Qué es el modelo de caja? Básicamente, como les decía, HTML son bloques. Uno lo que va a buscar es acomodar bloques dentro de la pantalla. Dentro del bloque puede ir más bloques o el contenido. Entonces es muy importante tener cuál es la referencia del modelo de caja. En CSS, lo que el modelo de caja se va a encargar es básicamente de manejar los espacios dentro de nuestros elementos, porque muchas veces si uno solo hace el ejercicio de HTML, le van a salir los elementos pegados uno al lado de otro y todos arrumados en una esquina. Con CSS, ¿qué se busca? Hay dos conceptos parecidos muy importantes, pero que tienen una pequeña diferencia, que es el margin y el padding. ¿Qué es el margin? El margin va a ser como agregarle una envoltura, un espaciado a mi elemento. El padding es parecido, solo que la principal diferencia es que mi elemento va a estar metido dentro de este borde. El elemento border básicamente nos va a decir si está bordeado o puede estar así lineado, que es básicamente cuando es así no continuo, y dentro de ese borde es donde va a estar mi elemento. Con las propiedades que les decía, uno le puede aplicar la propiedad de altura y ancho, que es básicamente el width y el height. Uno tiene que tener muy en cuenta tanto el margin como el padding, porque en los estilos universales del navegador que uno trae, ahí viene definido uno. Entonces, al momento de uno colocar elementos, puede pasar que, por ejemplo, uno coloca un elemento y se hace un scroll. ¿Por qué se hace ese scroll? Porque el navegador le está agregando un margin o un padding adicional, que lo que hace es a mi cajita le agrega más dimensión. Entonces hay que tener eso muy presente a la hora de hacer ese espacio y ese separado. Pues dentro del content es donde va a ir siempre todo mi contenido. La diferencia entre el margin y el padding: el margin va a agregarle ese espacio del borde hacia afuera. El padding lo que va a hacer es como agregar un relleno del borde hacia adentro. ¿Listo? Esa es la principal diferencia entre los dos. Esas son de las propiedades que más uno utiliza debidamente por el hecho de que nos ayuda mucho al momento de organizar. Sí. Bueno, básicamente aquí ya lo que ya les decía, espacios, si no estoy mal, sí. Ahí ya como tal terminan los conceptos que vamos a necesitar para el ejercicio de la otra clase. Pero más que nada ahorita, ¿alguien ya logró terminar el 12? ¿Van en el 12? Sí, ese sí. Espera. Porque si quieren lo podemos hacer juntos. ¿Les parece mejor? Sí, porque faltan preguntas, sí. Si tienen dudas, sí. Bueno, aquí una cosa que me falta explicarles de la página es que aquí uno solo va a escribir el body de la regla. Si se notan aquí abajo donde empiezan los corchetes, le dice styles go here, ahí es donde va a estar la regla. Este ejercicio más que nada es para aprender a utilizar las diferentes especificidades, o sea, darle especificidad a la regla
es básicamente decirle dónde va a ir. ¿Listo? Es más que nada por eso que se utiliza, bueno, este ejercicio para poder dar especificidad. ¿Listo? Entonces, por el momento en el ejercicio no se tienen que complicar con la regla, sino solo con el llamado. Básicamente es colocar bien el nombre del selector, o bueno, la construcción del selector, porque en los diferentes 32 niveles hay diferentes construcciones y cada vez va aumentando la complejidad. Pues, por ejemplo, aquí en el primero solo me está pidiendo que coloque la etiqueta, seleccione todas las etiquetas plata. Entonces, básicamente solo colocar el pleito. Y ahí se ve que selecciona solo los elementos. Bueno, para los que van más adelantados, aquí cuando usted coloca mal el nombre o algo, en la animación arriba, si le faltó algo, eso muestra los que seleccionó. ¿Listo? Eso, lo que me gusta de esta página es que tiene ese tipo de feedback. Ya cuando sí ya es totalmente fuera, lo que colocó es fuera de lugar, así no solo muestra que vibra toda la pantalla y ya. ¿Listo? Bueno, aquí seleccionar estas alfombritas. Entonces, 20. Aquí, como les decía, en este tercer nivel ya no se especifica un ID, que es básicamente está la etiqueta UL, que es una lista no ordenada, y acá se tiene el identificador. Así es como se coloca como tal los atributos. Entonces, el nombre del atributo, un igual, entre comillas, y ahí va el valor en HTML como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve en CS? En CS básicamente se especifica con el numeral y el ID, que es Francis, si no estoy mal. Recuerden, aquí la representación de los platos y las alfombras y las fotos y todo eso es básicamente son los elementos, los bloques que uno va a utilizar. ¿Listo? O sea, así es como uno le va dando especificidad. Aquí en el cuarto es básicamente que uno esté metido dentro de otro. Que uno esté metido dentro de otro quiere decir básicamente que es el hijo dentro del padre. ¿Listo? O sea, esa es la relación que uno debe tener. Que básicamente que escoja el elemento que está dentro. Entonces, pues ahí se colocaría el plate y luego la. Y ahí selecciona solamente el elemento específico. ¿Listo? Aquí pues es lo mismo, solo que pues agregarle el identificador como tal. Es que escribí mal. Aquí no le tengo que especificar esto. Bueno, si alguien está perdido o algo, me avisa. No sé si. A ver. Bueno, también aprovecho para, si alguien tiene preguntas, las traigo así. Vale. Bueno, muchachos, ya falta 5 minutos para que se acabe la clase. Como vieron, esta herramienta me permite uno interiorizar más esos conceptos de CSS. Ya la próxima clase vamos a empezar es con un ejercicio después de que expliquemos lo que ya escrito como tal. Entonces vamos a hacer más un ejercicio funcional de una página pequeña, sencilla, que pueda, que tanto aplique las diferentes etiquetas, darle algo de estilos, y cuando expliquemos de JavaScript, tratar de darle alguna funcionalidad. ¿Listo? Entonces, los que no alcanzaron, yo guarden el nombre de la página y lo siguen intentando y siguen practicando, y si algo me traen preguntas para la próxima. ¿Listo? Igual en la diapositiva está el nombre de la página, si es esa diapositiva ya no lo paso. ¿Listo? Entonces cualquier cosa pueden incluso mandar correo ahí a concluir en una tabla. ¿Listo?
yo iba a decirles, es que yo tengo pues nosotros manejamos todo por Discord, como hay otro Discord o sea, otro tengo un Discord público de computer para la gente que se mete a cursos, yo creo que podemos hacer para la y tú respondes con algo. Sí, sí, yo Entonces, también lo he visto. listo, entonces, muchachos, una cosa, antes de que se vayan, ¿qué les parece si, no sé, acá todos usan Discord? Es que, bueno, nosotros tenemos un Discord como para la gente de los cursos, de que de pronto no está incluso afuera de la universidad o algo. Entonces, no sé si les parece que yo les escribo más rato un correo y me regalan sus usuarios, ¿sí? O yo les envío una invitación, mejor dicho. Cosa que hagamos un canal por ahí también con él y cualquier duda, pues queda como más directo que enviar un correo. Y entonces, yo más ratico en la tarde les envío un correo a todos con la invitación para que se unan, ¿listo? Aquí solo darle tener razón.